Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta transmisión. Estamos ya a punto, ya estamos a mediados de año. Imagínense, esto se acaba rápido. O sea, de aquí a, ¿qué? En 6 meses ya estamos celebrando los cristianos la Navidad. Así que quiero saludar rápidamente a todos los hermanos. Primeramente de este lado a mi hermana, vamos primero por las damas. Mi hermana Rubí, abrazo grande a la distancia a toda esa gente linda allá en México. También tenemos a nuestra hermana Josefina de Almada. Ahí en breve se conecta también mi hermano Matías Almada. Ellos están en Argentina, batallando, pregonando por ese lado, también compartiendo el mensaje de salvación. También tenemos a nuestro hermano Víctor Macei, del lado allá, Sudamérica. Tenemos en Colombia. Abrazo grande al hermano, también pregonando el evangelio, llevando las buenas nuevas. ¿Se acuerdan que Hechos 1:8 había pues una declaración que nuestro Señor Jesucristo, ya ustedes saben, recibiréis poder, etcétera, etcétera, y todo el mensaje va a ser pregonado y predicado en todos los rincones del planeta? Bueno, alguien va a decir, pero eso fue para ese tiempo especial. Espérense, eso es trascendente en el tiempo. El mensaje se sigue predicando. Joel 2:28, se siguen todavía derramando el Espíritu Santo, se siguen levantando esos cadáveres espirituales. Pero bueno, mis hermanos queridos, qué gusto verlos, qué gusto verlos. Hoy tenemos primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a ver la segunda parte, deberes hacia los demás. Y vamos a tener a nuestra hermana Rubí. Ella lo va a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 18. Es posible que si no alcanzamos al versículo 18, no se preocupen, lo complementamos con el último video que corresponde a este capítulo la siguiente semana. Pero antes, mis hermanos queridos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Ahí donde ustedes están. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos, muchísimas gracias por este espacio que usted ha permitido para que compartamos entre hermanos y amigos, y rogamos que esta transmisión sea pues de edificación, no solamente para nuestras vidas, que se quede solo en nuestra mente, sino que lo podamos hacer viva tu palabra, viva, y que podamos compartirlo a todas las personas que podamos, amigos, conocidos, familiares e incluso hasta desconocidos. Usted es quien pone el querer como el hacer. Usted es quien abre el entendimiento de las personas. Usted es quien convence de pecado. Nosotros no convencemos de pecado a nadie. Solamente compartimos la palabra, la semilla. El resto se encarga el Espíritu Santo. Así que por favor te suplicamos, quédate con nosotros a esta hora para que este estudio sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, antes que nada, un pequeño anuncio. Próximamente tenemos a nuestro hermano, el doctor César Vidal. Nos va a hablar todo lo que tiene que ver o lo que concierne con los testigos de Jehová. Aparte de eso, también próximamente, es más, muy pronto, es posible que la próxima semana, estamos todavía terminando de ajustar ciertos detalles, entendiendo números en exégesis y café con el hermano David Silva. Ahí tenemos también a nuestro hermano, amigo y pastor, el doctor Gilberto Rufat, que nos acompaña. Así que no se lo pueden perder. Eso va a ser retransmitido. ¿Por dónde? Por Radio Salvación, allá en Argentina. radiosalvacion.com.ar. Así que si usted quiere escuchar palabra de vida, quiere escuchar, usted va en su auto, en su vehículo o en su coche, como le dicen en Argentina, y usted quiere escuchar palabra, bueno, sintonice Radio Salvación también. Así que, bueno, mis hermanos queridos, ahora sí, mi hermana Rubí, yo lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. No lo pongo acá a este lado porque mis hermanos aquí han venido armados hasta los dientes con sus Biblias. Así que mi hermana Rubí, yo lo pongo en pantalla, permítame, ahí está. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo del 9 al 18. Sea usted bienvenida. Gracias, hermanos, buenas tardes. La palabra de Dios dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe.
Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Vea, ahí está. Un abrazo a la distancia a los hermanos que ya se van conectando. Vamos a empezar, mis hermanos. Por favor, síganme cuidadosamente con sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Versículo 9 dice claramente: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Miren, cuando el texto menciona eso, en la lista solo la viuda no menor de 60 años, esto es un imperativo presente pasivo con el participio negativo, que por lo general detiene un acto en proceso. Esta es otra calificación requerida a las viudas por parte del equipo ministerial. Una viuda puede ser puesta en la lista de viudas, no debe ser menor de 60 años y tiene que haber sido esposa de un marido. Tertuliano, alrededor del año 204, se refiere a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Declara que la tarea de estas mujeres era su preparación por la experiencia en todos los afectos. Debía hacerlas capaces de ayudar con prontitud a todas las demás, con consejo y también con consuelo. ¿Dónde lo vemos eso? Lo vemos en la obra Virginibus Velandis del siglo IX. Estas viudas no eran una carga social allí, sino que podían trabajar en la congregación, especialmente sirviendo a pleno tiempo. Es difícil determinar a quiénes se refiere el apóstol, pero pudiera tratarse de diaconisas. Pero la edad que se requiere para ponerlas en la lista no corresponde a una mujer que puede estar ocupándose de trabajos físicos en la iglesia. Tal vez eran ellas que tenían derecho moral a recibir el sostenimiento de la iglesia porque estaban solas y sin ayuda familiar alguna. Pero también es improbable, puesto que en la iglesia podría haber otras más jóvenes, óigalo bien, en la misma situación, a las que no se debía excluir de la ayuda negándoles el sostenimiento. Más bien debe referirse a viudas dedicadas al ministerio dentro de la congregación. Tales mujeres estaban en una lista o en un catálogo ministerial. Esta es la única vez que aparece este servicio en todo el Nuevo Testamento, en donde se habla de una especie de ministerio servido por viudas mayores de edad, capaces para ejercerlo y con un testimonio de vida específico. Este grupo piadoso de mujeres tenían un ministerio espiritual y práctico directamente con las mujeres y los niños de la iglesia. Ellos también ministraban indirectamente a los hombres en virtud de su influencia en las mujeres, donde lo corroboramos, Tito capítulo 2, versículo del 3 al 5. Cuando el texto menciona la lista, ese es el término griego para el registro legal. El nombre de las viudas puede ser sinónimo del concepto de diaconisas, Romanos 16:1 para corroborar. Sin embargo, la Constitución Apostólica, escrito al inicio del siglo II, enumera 3 categorías femeninas para el ministerio: las vírgenes, las diaconisas y las viudas. La New American Standard Bible dice habiendo sido esposa de un solo marido. La New King James Version dice a menos que haya sido esposa de un solo marido. La New Revised Standard Version dice que haya sido casada una sola vez. Otras versiones de la Biblia dice además debe haber estado casada una sola vez o quien haya tenido solo un esposo. Hay mucha discusión sobre el significado de este versículo, pero obviamente cualquiera que sea su significado es un asunto muy serio para las iglesias locales en Éfeso y Creta.
Tito 1:6 lo corrobora. Las familias fuertes y piadosas fueron un valiente testimonio para el mundo perdido y confuso. En el versículo 14 se anima a las viudas jóvenes a volverse a casar, la cual parece significar que un segundo matrimonio no se consideraba pecaminoso. ¿Dónde corroboramos, mi hermano David? Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 y 1 Corintios 7. Miren, este mandato de una sola esposa o esposa de un solo marido ha sido mal interpretado como el rechazo bíblico a un segundo matrimonio, sobre todo para los poimen, o sea, los pastores. Sin embargo, no era el caso para la cultura de Medio Oriente. La teoría refleja el ascetismo en desarrollo en la iglesia primitiva, pero no en el Nuevo Testamento. El pensamiento griego, por ejemplo, el cuerpo es malo, escúchelo bien, es un impacto negativamente a las iglesias primitivas gentiles, o fue, mejor dicho. No tanto que no se hayan casado después de enviudar, sino que no se les conozca ningún problema moral en su anterior o anteriores matrimonios, si es que hubo más de uno, ¿no? Ninguna mujer viuda, por el hecho de contraer otro matrimonio, siempre que sea en el Señor, no es menos ejemplar que la que no se ha casado. Este era un ministerio muy importante en el mundo romano, ya que los niños huérfanos o abandonados terminaban como esclavos y muchas veces como prostitutas o gladiadores. Como habían perdido a su marido y a sus hijos ya habían crecido, estas viudas tenían tiempo para dedicarse a estos importantes ministerios. Se sabe por fuentes no bíblicas de la existencia de este grupo de viudas en la iglesia primitiva. A fines del primer siglo y a principios del segundo, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna escribieron de él. Tertuliano, por cierto, que vivió a fines del siglo II y a principios del siglo III, también lo mencionaron. El documento del siglo III, conocido como la Didascalia, y el del siglo IV, Constituciones Apostólicas, también hacen referencia a esta orden de viudas. No hay evidencia alguna de que todas las viudas en la lista fueran sustentadas por la iglesia. Algunas sin duda la estaban, aunque otras tendrían recursos propios. La lista a la que nuestro hermano Pablo se refiere no era, como algunos han afirmado, la lista de las viudas que deseaban obtener el sustento. Más bien, era una lista de las que aplicaban para el ministerio. Cuando el texto menciona mujer de un solo marido, miren, el texto griego literalmente dice mujer de un hombre. Una construcción paralela con la del capítulo 3, versículos 2 y 12. Eso no incluye a las mujeres que se hayan casado más de una vez. Pablo mismo le dice a las viudas más jóvenes que vuelvan a casarse, así que esa no puede ser su idea aquí. 1 Corintios 7:39 lo corrobora. Una mujer de un hombre es una mujer que se ha dedicado totalmente a su esposo. O sea, estamos hablando de calidad, no de cantidad. Habla de pureza en acción y actitud, como en el caso del obispo, en el capítulo 3, versículo 2, que debe ser hombre de una sola mujer. No se refiere a un estado civil. Tal mujer vivió en completa fidelidad a su esposo en una relación marital decente, pura y sin mancha. Una viuda que no cumpliera con esta norma no sería un modelo apropiado de conducta que pudieran imitar las mujeres más jóvenes. Versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Cuando el texto menciona y que sea reconocida por sus buenas obras, miren, aquí aparece 5 sí, o sea, condicionales de primera clase. Primero, si ha criado hijos. Segundo, si ha practicado hospitalidad. Tercero, si ha lavado los pies de los santos. Cuarto, si ha asistido a los afligidos. Y quinto, si ha estado dedicada a todo tipo de obra buena. Miren, este es un ejemplo de expresión abreviada en la cual se puede agregar todas las palabras implícitas poniendo el condicional sí. Por cierto, con muy poca diferencia en el sentido resultante. Dios bendiga al hermano Matías Almada. Abrazo grande a la distancia. Bueno, el testimonio es visible a todos, puesto que el apóstol habla de buenas obras. La fe se pone de manifiesto en obras que demuestran su existencia real, como dice Santiago capítulo 2, versículo 17.
En ocasiones, los creyentes hablamos de fe, pero no tenemos en cuenta las necesidades físicas de quienes nos rodean. Para estas viudas se sitúan las buenas obras sobre el portal de las acciones que siguen para identificarlas, todas ellas como un conjunto de obras que testifican de la realidad de la fe. Estas buenas obras reflejan el rol atribuido a las mujeres en la iglesia. Un excelente carácter debía ser el conocimiento de todos. Ellas manifestarían exteriormente la calidad de su carácter espiritual. El modo en que las viudas, en este caso concreto, cumplan el requisito que el apóstol establece no es otro que la vivencia personal de Jesús. Esto es, que el Señor se haga por su espíritu vida en la vida de ellas. De modo que puedan decir también, como todos nosotros los cristianos lo decimos, para mí el vivir es Cristo Jesús. Aleluya. Filipenses 1:21 lo corrobora. Estas viudas habían adoptado un estilo de vida consecuente con la fe, orientada al buen obrar, como corresponde a quien vive en Cristo y vive para Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 para corroborar. El apóstol Pablo dice que todas las mujeres deben buscar tal virtud espiritual para ser puestas en la lista y servir a la iglesia si es que llegan a ser viuda en algún momento. Cuando el texto menciona y si crió hijos, ahí tenemos en el original griego ei teknotrophisen. Cada condicional denota el requerimiento para la viuda que fuese contratada por la iglesia. Esto no implica que una mujer que no tenga hijos no puede ser considerada, pero si los ha tenido, deben ser piadosos. Es el énfasis constante para una vida familiar fiel, fuerte y piadosa. El término, escúchelo bien, tecnotropeo, que traducido por criado hijos, aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y significa alimentar a los niños. Esta característica ve a las viudas piadosas como madres cristianas, criando hijos en un hogar cristiano para que sigan al Señor. Hacerlo es uno de los más grandes privilegios y responsabilidades de una mujer. El apóstol no desprecia aquí a las mujeres que no pudieron tener hijos. No, cuidado. O que tenían el don de la soltería. Tales cumplen diferentes funciones en la vida de la familia de Dios. Sin embargo, como tener hijos era la norma, él da esto como un principio general. Una mujer sin hijos biológicos manifiesta esta característica criando huérfanos. Solo una mujer con tal experiencia podría instruir a las mujeres más jóvenes sobre cómo criar hijos piadosos. En el texto griego, Pablo, nuestro hermano, usa un verbo que en modo alguno es el de engendrar hijos, sino que teknotrophisen, que también podría traducirse muy bien por cuidar niños, incluso instruirlos. Y de ahí, por cierto, esto ha sido muy mal interpretado porque los requisitos para el obispo, etcétera, etcétera, y también habla Pablo de que no le permite a la mujer ser pastora, estoy parafraseando, pero al final dice, pero se salvarán engendrando hijos. Y ese texto, se salvarán engendrando hijos, o es si esa porción del texto, tristemente en algunas congregaciones, sobre todo neocarismáticas, han tergiversado, y ahí es donde le dicen, oiga, usted tiene que tener hijos porque si no, no se va a salvar. Perdónenme mis hermanos, eso es una pésima interpretación de las escrituras. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar un exclusivismo por las mujeres dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Un exclusivismo para las mujeres que sí pueden tener hijos y margina por allá a las que no pueden tener hijos. Perdónenme mis hermanos, es una estupidez. Eso es un texto mal interpretado. Pero seguimos porque el tiempo apremia. ¿Ven la importancia del original griego? Hay teknotrophisen, si quieren lo apuntan, que fue traducido como engendrar hijos. Pero también significa, ojo al detalle, criar niños, cuidar niños, instruir niños. Pero tristemente, la gente que no lee las escrituras y se alcanzaron a leer la Reina Valera, leyeron, pero se salvarán engendrando hijos. Uy, mi hermana, si usted no tuvo hijos, usted no es salva. Terrible, mis hermanos queridos, terrible. Seguimos. Cuando el texto menciona practicar la hospitalidad, ahí tenemos en el original griego ei esenodochisen.
Esto no significa aceptar a cualquiera en su hogar, ojo al detalle, sino más bien hospedar a los líderes cristianos itinerantes. La hospitalidad se demanda para quienes ejercen el oficio de anciano, presbítero, sobreveedor en la iglesia. Tenemos, por ejemplo, la viuda de Sarepta, ahí en Primera de Reyes 17:9. Ustedes se acuerdan la historia. También tenemos la Tsunamita en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo del 8 al 11. También tenemos a Lidia de Tiatira en Hechos capítulo 16, versículo 15 y versículo 40. En el mundo antiguo no había una red hotelera y muchas veces las posadas no solo eran sucias, sino que también eran peligrosas. Los cristianos que estaban lejos de sus hogares dependían en gran medida de la hospitalidad de hermanos por los lugares a donde llegaban. El caso de Febe es un ejemplo de hospitalidad, recibiendo en su casa a muchos, entre los que estaba el apóstol Pablo. Romanos 16:2 lo corrobora. Los creyentes tenemos la obligación moral, óigalo bien, y espiritual de ser hospedadores. El Señor Jesús menciona la hospitalidad como manifestación de la realidad de la fe. Recuerden, Mateo 25:35, porque fui forastero y me recogisteis. Ustedes recordarán la frase. Así que su hogar debe estar abierto para los forasteros, así como para amigos y familiares. Debe mostrar devoción y sacrificio para las necesidades de las personas que ella no conoce. Los cristianos que estaban lejos de casa dependían de la hospitalidad de otros creyentes. Sin duda, una de las formas en la que Febe ayudaba a otros era abriendo su casa a los que tenían necesidad de abrigo y comida, y con más razón creyentes en la fe. Cuando el texto menciona lavar los pies de los santos, miren, ahí tenemos en la frase griega, ei agion podas enipsen. Era un acto propio de los siervos domésticos al recibir a los huéspedes. Mis hermanos, ese es el verdadero contexto de lavar los pies. Ese es el verdadero contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo quería mostrarnos. Ustedes tienen que ser hospedadores. El Señor Jesucristo estaba sirviendo a los discípulos, pero se les lavó los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Oye, espérate. Si no hago, tú no tienes parte si es que yo no me permites hacer esto. Ese es el verdadero contexto. No es ese tal misticismo de que tienes que lavarle los pies al pastor, al apóstol, al profeta o al autoproclamado pastor basado en sueños y visiones. Cuidado. Aquí parece ser una metáfora para el servicio humilde y probablemente para la esperada hospitalidad tradicional. El Señor Jesús lo hizo con sus propios discípulos para enseñarle la humildad. Juan capítulo 13 lo corrobora. Quizás en el sentido literal de que este servicio haya sido prestado por ella misma o bajo su supervisión, seguramente en forma figurativa, que ella haya prestado servicio humildemente a los predicadores viajeros. Génesis 18:6 lo corrobora y 1 Samuel 25:41. Como los caminos estaban polvorientos o llenos de lodo, los invitados al entrar a la casa tenían que lavarse los pies. En las casas se recibían lavándole los pies para que pudieran sentarse cómodamente a la mesa. ¿Ven el contexto? ¿Se dan cuenta por qué es importante estudiar de una manera sistémica las escrituras y que sea el Espíritu Santo fluyendo en nuestra vida para hacernos entender? No andar buscando el misticismo y cosas por el estilo alguno, ¿no? Esto no quiere decir que las viudas lavasen ellas directamente los pies de los visitantes, porque no se olvidaban de proveer para ellos en esta necesidad. El requisito entonces subraya que una viuda tenga un humilde corazón de sierva o de servidora. Cuando el texto menciona agión, palabra griega que es los santos. El término es el sinónimo griego de la palabra kadash, cuyo significado de base es arreglar a uno o poner en un lugar apartado para uso exclusivo a Jehová o a Yahweh, como usted lo quiera mencionar, y denota el concepto de sacerdocio. Es la medida por la cual todos los demás es medido y juzgado. Dios escogió restaurar la conciencia de su creación, por tanto llama a su pueblo a ser santo. Levítico 11:44 lo corrobora, 19:2 y 27. Mediante una relación de fe con Jehová o Yahweh,
Su pueblo llega a ser santo por la relación con Él en el pacto, pero también están llamados a vivir una vida santa, lo cual es posible porque los creyentes son totalmente aceptados por medio de la vida y obra de Cristo Jesús el Señor y la presencia del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de cada uno de los cristianos. Mateo 5:48 lo corrobora, pero noten que desde aquí sale una paradoja. Ser santos porque Cristo nos ha imputado su justicia. Ser llamados a vivir vidas santas por la presencia del Espíritu Santo viviendo en ellas. Los creyentes somos agioi, o sea, santos, debido a la presencia en nuestra vida de la voluntad del uno que es santo, Padre, de la obra del Hijo, el cual es santo, y de la presencia del Espíritu Santo, que también es santo. El Nuevo Testamento siempre se refiere a los santos en plural, con excepción de una sola vez en Filipenses 4:1, pero aún allí el contexto lo presenta como plural. Ser salvo es ser parte de una familia, de un cuerpo, de un edificio. La fe bíblica se inicia con una recepción personal para integrarnos en una comunidad, en una comunión, en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos dones de sanidad, como menciona 1 Corintios 12:11, y tenemos dones de crecimiento y bienestar físico del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:7. Cuando el texto menciona ayudar a los que sufren, miren, ahí tenemos la frase griega eitiliomenois epirkesen. La palabra afligido, que es un participio aoristo activo, puede traducirse como los que están bajo presión. Y viene de la palabra o de la frase griega klibo, que señala una acción finalizada, apareciendo solo en 2 de Pedro 1:4 y también en el capítulo 2, versículos 18 al 20. Ella dedica su vida a ayudar a los que están bajo cualquier tipo de presión, ya sea física, mental o emocional. La palabra eparqueo, o sea, ha socorrido, aparece solo aquí en el versículo 16. En el último versículo se refiere claramente a ayuda económica. Una viuda piadosa también ayuda a otros con sus recursos económicos. Cuidado, mis hermanos, vamos a entrar en detalle, cuidado. Ya vamos al detalle, porque tristemente, para los del evangelio de la pseudo prosperidad, cualquier texto es bueno para pelarle y desmantelarle los bolsillos a todos los asistentes de la congregación. Cualquier texto es bueno para ellos. Eso es otro tema que no va a entrar en detalles, pero ya vamos. Seguimos, mis hermanos queridos. El verbo pakolouteo, que significa ha practicado, es un verbo fuerte y describe a la viuda que se ha dedicado enérgica y diligentemente a la búsqueda de buenas obras. Hechos 9:36 lo corrobora. Dios bendiga a la hermana Brenda Torres. Abrazo grande a toda esa gente linda en Argentina. Debido a que todas estas características describen el carácter de una viuda que reúne los requisitos para servir en la iglesia, deben reconocerse también como la norma a seguir en su vida por cualquier mujer cristiana. Sin embargo, óigalo bien, hay un matiz especial que se debe tener en cuenta. En la primera frase se refiere al testimonio de buenas obras, pero aquí a la práctica de esas mismas obras. Cuando llegue el día en el que sea considerada para el servicio en la iglesia, entonces ella será competente. Mientras tanto, ella ganará un buen testimonio como una mujer de excelencia. Proverbios capítulo 31, versículo del 10 al 31. Así que esta viuda no solamente debe tener una reputación de buenas obras, sino que debe haber estado realmente dedicada con toda diligencia a toda clase de buena obra. Versículo 11, estamos viendo 1 de Timoteo capítulo 5 y vamos ahora al versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsada por sus deseos, miren cómo el hermano Pablo dice los motivos. Cuando impulsada por sus deseos se rebelan, ojo, y mire que dice rebelan con B de bueno, no con V. Se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Miren,
Recuerden lo importante y lo positivo del matrimonio que se presenta en las Sagradas Escrituras. La frase parece relacionarse con el voto que las viudas tomaban al convertirse en ayudantes de la iglesia. No es una afirmación despectiva sobre el matrimonio, sino un comentario contrario a hacer votos en el nombre de Cristo y no cumplirlos. Pablo no encuentra falta en la idea de que una viuda menor quiera volverse a casar. Más bien quiere que hagan justamente eso. La prohibición es clara. No deben ser admitidas aunque les solicitasen. Noten que el verbo está en imperativo, por lo que no se trata de algo que deba hacerse, sino de algo que tiene que hacerse. No es una concesión, sino un mandamiento. Las viudas más jóvenes no debían ser encomendadas para el ministerio señalado para las mayores. Pero definitivamente el apóstol halla falta en la viuda joven que se ha consagrado a un importante ministerio espiritual y luego quebranta su promesa casándose otra vez. De allí que el apóstol diga que es mejor que se casen y la iglesia tiene la obligación de pedirles que lo hagan, aunque se les debe ayudar si lo necesitan, hasta que se vuelvan a casar. Pablo le ordena a Timoteo que no admita en la lista de quienes sirven en la iglesia a las viudas más jóvenes. El término paraiteomai significa no admitas. Es una palabra fuerte que expresa firmeza. Óigalo bien. Y es la misma que se usa en el capítulo 4, versículo 7 para hablar de rechazo a las falsas enseñanzas. Pablo da dos razones para su prohibición de poner a las viudas jóvenes en la lista. Cuando el texto menciona impulsadas, ahí tenemos el término katastreinao. Aparece solo aquí, por cierto, en el Nuevo Testamento. En la literatura secular se emplea para describir un buey que trata de zafarse de su yugo. Es decir, expresa la idea de seguir un deseo y situarse contra aquello que pueda impedirlo. En general sería tratar de romper el compromiso y librarse, óigalo bien, librarse de un yugo. Hay peligro de que una viuda joven pudiera desear escapar de su voto de devoción particular para servir solo al Señor. Esto las llevaría a rebelarse, insolentarse y que tal vez en un momento de profundo sentimiento de tristeza podrían desear no volverse a casar. Por tanto, lo mejor que podrían hacer era dedicar sus vidas al servicio del Señor. Ojo al detalle. La preocupación de Pablo es que una viuda joven, por la tristeza de haber perdido a su esposo y agradecida a la iglesia por su sustento, haga un voto que no pueda cumplir. Ese es el motivo, tal cual. Ella se consagrará a permanecer soltera y servir al Señor, ya que ella estaría obligada a cumplir con ese voto, como menciona Números capítulo 30, versículo 9. Recuerden que próximamente tenemos al pastor Rufat con la serie Números, entendiendo es la serie, pero vamos a ver entendiendo números. Bueno, sin embargo, a diferencia de las ancianas, ella pudiera con el tiempo comenzar a sentirse impulsada por sus deseos y le sería entonces difícil cumplir el voto que había hecho durante el trauma emocional de la pérdida de su esposo. Para Pablo, el compromiso de servicio era superior a cualquier otra opción de vida. Recuerden el conflicto que surgió entre él y Bernabé por la deserción de Marcos. En armonía con esos deseos que incluyen no solamente la pasión sexual, sino todo lo que implica la relación conyugal, ella quiere casarse. Y es un deseo natural. Versículo 12 dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El término griego pistis, porque ahí habla de primera fe, pistis. Bueno, el término griego pistis, que por lo general se traduce como fe, confianza, creer, tiene la connotación veterotestamentaria de fidelidad o confianza. Aquí se usa con un sentido de promesa previa relacionado con quienes sirven a Cristo, o sea, literalmente la primera fe. La versión King James y la New King James Version dice condenación, que es una traducción muy dura para el término griego krino. Hacer votos a Dios es una promesa seria,
como lo dice Levítico 27 y Números 30, pero no es cuestión relacionada con la salvación. Aclaro, son dos temas distintos. La New American Standard Bible dice: pusieron a un lado su privilegiado voto. La New King James Version dice: separándose de su primera fe. La New Revised Standard Version dice: por haber violentado su primer voto. Otras versiones de la Biblia dice: de haber quebrantado su promesa anterior, o también dice: por haber sido infiel a su promesa original. No se trata tampoco de una condenación eterna, amigos arminianos, semipelagianos, que por cualquier cosa se perdió la salvación. Bueno, no se trata de una condenación eterna por abandono de la fe, pero sí de un serio reproche basado en la acción. Lo que el apóstol está diciendo a la viuda es: estas, dejando a un lado la promesa, la incumplen para casarse. Se trata de su primera fe, en sentido de su primera promesa. Tal infidelidad a un voto tiene graves repercusiones. Las viudas más jóvenes corren el riesgo de incurrir en condenación. Dios las castigaría por haber quebrantado su primera fe. Ojo que en el griego clásico la palabra pistis puede significar también promesa. Así que si se entiende en el sentido de la fe, el apóstol Pablo estaría diciendo que ellas habían abandonado su compromiso original con Cristo el Señor. Tal compromiso hecho en la salvación era amar, obedecer y servirlo. Si el término pistis se traduce como promesa, estaría refiriéndose al pacto específico que hicieron cuando fueron puestas en la lista de las viudas. Esa promesa habría sido dedicar su vida al servicio del Señor. La idea de varios comentaristas en el sentido de que estas viudas jóvenes habían rechazado su fe en Jesucristo, que querían casarse con paganos y que en consecuencia sufrían el juicio de condenación eterna. Bueno, honestamente es completamente ajena a todo el contexto. ¿Ven la importancia de estudiar de manera sistémica? El apóstol está escribiendo de jóvenes viudas cristianas que aman tanto al Señor que han pedido tener un trabajo especial en el reino. Que después se hayan preocupado con la idea del matrimonio, después de todo, es completamente natural, mis hermanos queridos. Entonces, ¿qué mujer no quiere estar casada? Solo que en ese caso estarían repudiando su primera protin, palabra griega, protin, que significa promesa, o pistín, a la iglesia, o sea, la de seguir en la obra del Señor. Lucas 10:16 para corroborar. Esto las envolvería en un juicio, es decir, en una crima o una culpa. Pablo desea librarlas y promover la obra espiritual y de amor a la iglesia. Por eso aconseja que las jóvenes no sean puestas en la lista, sino que se vuelvan a casar. Versículo 13 dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Voy a hacer una pequeña pausa ahí para preguntarle, no sé, a mi hermana Rubí, si quiere puede habilitar su micrófono. Mi hermana Rubí, ese tipo de personas, en este caso está hablando de damas, ese tipo de damas, ¿usted cree que todavía existen en la mayoría de las congregaciones o en todas las congregaciones? ¿Usted cree que todavía hay chismosas, entrometidas en lo que no debe? ¿Qué opina usted, mi hermana querida? Y mientras tanto, tomo agüita. Bienvenida. No, hermano, eso es una cosa muy difícil de encontrar. Bueno, claro que estoy siendo sarcástica. Por supuesto que hay, ¿no? Claro que hay, porque pues a la mayoría de las mujeres se les da esa situación. Yo la verdad soy muy discreta, ¿no? Pero sí conozco gente que de manera natural, ¿no? Se les da el chismorreo, como se dice por ahí, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tiene razón el hermano Pablo, ¿no? En hacer ese comentario muy puntual acerca de no andar por ahí siendo comunicativos, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Así mismo, mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que este tipo de damas hay todavía en las iglesias? Chismosas, entrometidas, que le encanta irse. Oye, ¿y te enteraste lo que le pasó al hermano Omar Gutiérrez?
y comienzan con todo ese chismorreo. Te enteraste, oye, yo creo que anda hasta con otra mujer. Oye, y comienzan. ¿Usted cree que eso sucede en las congregaciones o en una congregación de sana doctrina? No existe eso, ¿verdad, mi hermano? ¿Qué opina usted? Bienvenido. A ver, hermano, buenas noches. Yo creo que lo difícil es que no haya de ese tipo de personas, hombres y mujeres. De esos hay hombres y mujeres, ¿sí? Y le dicen, porque es que uno es increíble, pero uno no sabe quién está pendiente de uno. Cuando de pronto le dicen a uno, usted como que siempre sales a las 7 de la mañana, usted como que siempre llegas a las 8 de la noche. Sí, usted siempre llega manejando despacito, quién sabe qué día llegó manejando rápido. En esos detalles uno se da cuenta conduciendo el carro, uno se da cuenta que la gente está pendiente y todos. Entonces es un tema de la máxima probabilidad, dicen en matemáticas. Y fuera de eso, lo cuentan en el otro lado, es para decir, venga hermano, esto no es un chisme, esto es para que me ayude a orar por fulanita que está como en tentación. Ya, sí. Entonces, eso es muy normal. O sea, es seguro que sucede y por eso hay que tomar las precauciones que el apóstol Pablo nos enseña en esta carta. Maravilloso, sí, sí. De eso, como dice, la mata el árbol da de todo. Mi hermano Omar, bienvenido. Mi hermano Omar, por cierto, se encuentra allá en Argentina. Batallando ahí también, compartiendo el mensaje de salvación a todo el que pueda. Oiga, pero yo soy testigo de Jehová, ¿qué me importa? Ahí te va el mensaje igual. O sea, claro, lo que no va a hacer es invitarlo a su casa, porque la Biblia dice, ni siquiera le digas bienvenido. Pero el hermano Omar no va a dejar de tomarse un café afuera, en la calle, ¿no verdad? Para tratar el evangelio, el verdadero evangelio, el único evangelio que existe, porque el resto no es que haya otro evangelio, Gálatas 1.8, sino que hay algunos que quieren pervertir, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe. Bienvenido, mi hermano. ¿Usted cree que haya este tipo de personas chismosas dentro de las congregaciones? Bienvenido. Amén, amén. ¿Se me escucha? Muy bien. Bueno, Dios les bendiga a todos y gracias por permitirme la participación. Es la primera vez que participo aquí en las reuniones que hace el hermano David. La verdad que una bendición. Y sí, sumando un poco a eso que dices, de eso, sabes que no he tenido todavía el privilegio de predicar a los testigos de Jehová, a pesar de que estoy en la misma plaza donde ellos se ponen a repartir su atalaya, pero bueno, yo voy con un parlante y un micrófono y ahí mismo predicamos y oramos por la gente en ese lugar, ¿no? Todavía estamos lunes y sábado ahí a las 21, aquí en Santiago del Estero, horario de Argentina. Sí, hermano, creo que sí. Sí hay mucha gente que lamentablemente entran en estas cosas. Yo digo que el chisme tiene dos fuentes, ¿no? Primero son la lengua que lo habla y los oídos que escuchan, ¿no? Entonces, el oído que por ahí se presta para escuchar esto participa de estas cosas, ¿no? Eso es fundamental saberlo, porque el chisme moriría si llegase a oídos maduros. Cuando llega a oídos maduros, obviamente ya no parte más de allí y la respuesta, a mi opinión, y ustedes lo juzgarán, mis hermanos acá, sería que los hermanos digan, bueno, si usted escuchó eso, si usted o está diciendo eso, o tiene evidencia de esa cuestión, vamos a ponerlo en oración, vamos a orar al Señor, vamos a ver qué dice la palabra para tratar este tema, y ahí moriría el chisme, ¿no? Obviamente los chismes son cosas que no necesariamente son ciertas, por eso lo digo, y que la persona que se está encargando de estas cosas pues sepa que se le está diciendo muy sutilmente, no tienes que esparcir esto en la congregación para que no contamines a los hermanos. Ese sería mi aporte, mío. Amén, amén. Y como dice el hermano, vea, efectivamente, quizás voy a parafrasear, ¿no? O sea, para un chisme se necesita un par de chismosos. O sea, y si eso no se detiene en el momento prudencial, eso, qué feo que es eso, ¿no? Y va a comenzarse, y te enteraste que el hermano Matías Almada, ya cuando sale de su casa, sale hasta perfumado, ya. Para mí que, no, o sea, no quiero pensar mal, pero yo creo que, pero por si acaso, y convoquemos a oración, por si acaso. O sea, oiga, perdóneme, pero ¿acaso eso no es pecar? ¿Acaso
Levantar falso testimonio pues contra el prójimo, eso es pecado, pero ¿no le parece que empezar de una manera indirecta, hincar a los demás, porque con esas suposiciones, con esas conjeturas, oiga, está pecando? Y tristemente muchos ministerios se contaminan de esa manera, cuando empieza el chismoso a rodar y a rodar, o sea, es un calumniador camuflado. Oye, pero yo pienso que no sé, pero y comienza a meter ese veneno. Ese tipo de personas, mis hermanos queridos, que tristemente las hay, como decía el hermano, bueno, todos aquí han corroborado, oiga, tienen que ser exhortados, tienen que arrepentirse. Eso no es correcto. Estamos hablando de que, imagínense que como que la mano diga, es que como que la cabeza, como que esta cabeza no me cuadra y como que mi pierna. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y todo el cuerpo de Cristo es un engranaje junto y todo para que avance en la obra. Pero imagínense, pero si está un chismoso acá y de repente hay otros, oye, ¿verdad? No me había dado cuenta, y comienza más a inflarse. Imagínense. Y al final todo el mundo lo sabe, menos el pastor. Terrible. O en algunos casos también lo sabe el pastor. Pero el pastor se queda callado. ¿Por qué? ¿Por qué se queda callado el pastor ante una situación donde se ha envenenado la congregación con tanto chisme? ¿Por qué se pudiera quedar callado? Yo le voy a decir, porque los que están asistiendo se caen con el diezmo y las ofrendas. Pastores corruptos tienen que arrepentirse. Para empezar, ¿quién los ha llamado a ser pastor? No se autoproclamen pastor. El libro de Santiago menciona claramente que van a recibir mayor condenación. Téngale cuidado y téngale respeto a la palabra de Dios. Basta con el chisme. Eso no es bueno. Pero, mis hermanos queridos, les agradezco. Y por cierto, hice unos apuntes ahí que el hermano Omar mencionó. Gracias, mi hermano también Omar, porque oiga, todos aprendemos aquí. Seguimos, mis hermanos queridos. Vamos, porque el tiempo apremia. Cuando el texto menciona andar de casa en casa, andar con los chismes de casa en casa, bueno, ahí tenemos el original griego parierchomenaitas oikías. Posiblemente las viudas ayudaban en el cuidado y distribución diaria de los alimentos, tal como lo hacían en las sinagogas a los miembros de las distintas iglesias. Ya muy probable que visitaran casa por casa para ver cómo estaban los creyentes. Ociosas, cuando el texto menciona esta palabra, ociosa, que por cierto es una palabra fuerte, argai, ociosas, que indica no hacer nada, literalmente sin obras, o siendo más cruel, indicaría que cumplen los requisitos de holgazanas. Pablo no quiere decir que todas las viudas jóvenes sean así, cuidado, no podemos meter a todas en el mismo saco. Más bien quiere decir que esto puede ocurrir y que la iglesia no debe correr el riesgo. Noten que el apóstol primero dice, aprenden a estar. Mantanousin. El idioma griego no requiere el verbo copulativo. Ahí tenemos einai. Así que se adquiere el hábito de la ociosidad. Esta ociosidad es producida por su andar de casa en casa. En otros países creo que le dicen pata caliente. Literalmente haciendo el circuito de las casas. Hechos 19:13 para corroborar. Con el pretexto de un servicio espiritual, visitaban las casas yendo de una a otra, no para edificación, sino para todo lo contrario. Además, como ocurría con los desórdenes de la iglesia en Tesalónica, que no querían trabajar, tal vez estas vivían a costa de otros. Iban para que incluso las invitaran a comer. Terrible. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11. Y hay otras que hay otras que eran imprudentes y hasta el día de hoy también son imprudentes, estas personas así. Porque dice la hermana Rubí, ya sabemos que a las 2 de la tarde ya tiene el almuerzo hecho. Caigámosle con la excusa de, ¿cómo estás mi hermana? Vamos a orar juntos mi hermana. Verán, pero son metiches, intrometidas, imprudentes. Oiga, eso tiene que parar en las congregaciones. Tristemente los hay en toda congregación, tristemente. Pero la hermana Rubí, vea esos taquitos al pastor, taco de lengua. Pero bueno, seguimos.
o ¿cómo le llaman? Las birrias. Bueno, ahora bien, esto de ir de casa en casa con toda probabilidad estaba incluido en su obra con el propósito de prestar ayuda e impartir consejos, pero estas viudas jóvenes tenderían a hacer de esta fase de su tarea el todo y se puede adivinar por qué eran sociables. Cuando el texto menciona, sino también chismosas y entrometidas, bueno, ahí tenemos la frase en el original griego, ayakai fliaroi kai periergoi. El primer término aparece en tercera de Juan capítulo 10 para imputar a los falsos maestros acusaciones contra los líderes eclesiales. Por cierto, Dios bendiga al hermano Wilmer Andrés Saltarín. Abrazo grande a la distancia. El problema no es el chisme, sino la herejía. El segundo término se aplica a la magia o a la hechicería, como lo dice Hechos 19:19. Pero en este contexto se aplica a las mujeres que se entrometen en asuntos ajenos. Entremeterse, ya que van andando de casa en casa. Noten el juego de palabras en el original griego, argai periergoi, que se podría traducir no trabajadoras ocupadas, sino entremetidas, como eran algunas personas en Tesalónica, donde corroboramos, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. La descripción es tan vívida que no se puede evitar el pensamiento de que se había probado algunas viudas jóvenes para este tipo de obras, y eso era lo que había ocurrido. El adjetivo fliaroi, que se traduce por chismosas, expresa la idea de una burbuja inmensa de jabón, brillante pero inconsistente. Estas mujeres eran fabricantes de burbujas de jabón que llamaban la atención con sus charlas sin valor, edificantes y llevadoras de chismes. Son portadoras de noticias que, aunque no sean falsas, están orientadas a indisponer a una persona con otra. Levítico 19:16. Por cierto, nada alejado con la realidad. Chismosas a este tiempo. Vea, hasta en las redes sociales, hasta en ministerios virtuales. Cuando el texto menciona y entremetidas, recuerden, kai pariergoi. Este término viene de pariergos, que literalmente significa que se mueve alrededor. Lo que se denota es uno que se inmiscuye en los asuntos de otras personas. En la otra única oportunidad en la que se usa este término periergos en el Nuevo Testamento, se refiere a la práctica de la magia. Cuando el texto menciona, hablando de lo que no deben, esta es la frase en el original griego, la lousai tami deonta. En el contexto, los falsos maestros engañaban a las mujeres jóvenes y también que diseminaban falsas enseñanzas entre las iglesias o sus amas de casa. Segunda de Timoteo 3 lo corrobora, versículos del 5 al 7 y Tito 1:11. En el chisme está contenido el pecado de difamación, hablar para desprestigiar a otros. La Biblia reprueba la palabra corrompida, aquella que intoxica y produce graves daños al que las escucha. Son conversaciones que tienen en ellas el germen corruptor del pecado. No son solo palabras ociosas y deshonestas, aunque en este caso pudiera muy bien comprenderlas, conversaciones insinuantes, palabras con dobles sentidos, chabacanería que se llega a practicar con la confianza de visitar muchas veces una misma casa. El apóstol Santiago enseña que las malas conversaciones son como un fuego que devora y destruye. Mis hermanos, eso no solamente se da en las congregaciones que no son de sana doctrina. Incluso se dan hasta en la familia, mis hermanos queridos. Hasta en las familias. De frente usted le dice, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está? Pero cuando usted ya sale por esa puerta, no tiene ni la menor idea de las cosas horrorosas que hablan de su persona.
Eso no debe ser así. Tienen que arrepentirse porque Dios, recuerden, eso habíamos visto en el estudio anterior, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso que cosechará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Así que mis hermanos queridos, Dios está atento a toda cosa que usted menciona, incluso toda cosa que usted piensa. De toda palabra ociosa nosotros tenemos que rendir cuentas algún día en el gran juicio del trono blanco. Así que no se haga el loco o no se haga la desentendida en el caso de las damas. Bueno, seguimos. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, dice Proverbios 11:13. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Dice Proverbios 26:20. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dice Proverbios 16:28. ¿Cuántos ministerios se han destruido por chismes? Cuidado. Esas viudas haciendo esto eran culpables de esparcir calumnias en vez del evangelio de Jesucristo. Y peor aún, pudieran estar esparciendo falsas doctrinas. Por eso Pablo no les permitía hablar en público. Allí ni ser ayudantes en la iglesia, como lo vemos en el capítulo 2, versículo del 9 al 15. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En pocas palabras, si una persona está sin hacer absolutamente nada, pues ya usted sabe que forma ahí un nido en su cabeza para dar paso a cualquier cosa que desagrada al Dios de la gloria. Tenemos que tener mucho respeto por las cosas del Señor. Y si nos hacemos llamar cristianos, cuidado tenga usted del chisme. Cuidado tenga usted de calumniar contra un hermano en la fe. Es más, no deberíamos ni calumniar de las personas en general. Cuando el texto menciona, por tanto deseo que las más jóvenes se casen. Miren, el casamiento y las segundas nupcias no son malas o menos espiritual, pues ser ama de casa es un llamado piadoso, por cierto. Primera de Timoteo 2:15 para corroborar, y Primera de Corintios 7:8, y también Primera de Corintios 7, versículos 39 y 40. El verbo boulomai, que significa querer, boulomai, es la determinación de que emane el deseo de la razón, no de la emoción. En este pasaje tiene la fuerza de una orden. La costumbre judía animaba a las mujeres que habían perdido legítimamente a su esposo a que se volvieran a casar. El apóstol no se está contradiciendo con lo que escribe a los corintios, cuando al hablar de mujeres viudas dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también tengo el Espíritu de Dios. ¿Dónde corroboramos? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 40. Es cierto que una situación de celibato no es para todos, sino para quienes tengan ese don. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7. Las escrituras enseñan que una cuyo esposo ha muerto o que es la parte inocente en un divorcio tiene el derecho de volver a casarse. Cuando el texto menciona tengan hijos, tecnogoneio, significa literalmente tener bebés, indicando que las viudas a las que Pablo se refiere estaban por lo general en la edad de procrear, en la edad de tener hijos. En ese tiempo era socialmente impropio que un matrimonio no tuviese hijos. La Biblia enseña que Dios desea que quien se case tenga hijos, a quienes llama herencia de Jehová, y declara bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmos capítulo 127 versículo 3 al 5 lo corrobora.
El punto de vista contemporáneo que dice que los hijos son un inconveniente que restringe nuestro estilo de vida es repulsivo para el Señor. Aunque una viuda joven puede haber perdido a su esposo, ella aún tiene el alto llamado y bendito, por cierto, bendito privilegio de criar hijos. Y para hacerlo necesita volverse a casar. El apóstol Pablo quiere que estas viudas jóvenes sean enteramente felices y cumplan el llamado de su naturaleza. Por eso no solamente desea que se casen cuando se les presente una buena ocasión, siempre y cuando, ojo al detalle, sea en el Señor, sino que además tengan hijos. Y por cierto, que no sean yugo desigual. 1 Corintios capítulo 7, versículo. Claro, porque van a decir, no, es que ya se me va, como dicen, ya se me va a pasar el tren. Y buscan el primero que pasa, el primer filisteo que pasa, que les calienta ahí la oreja con conversaciones. Y mira, es que y tú estás bonita y todo, y comienzan a enamorarle y todo eso. Pero es un filisteo. Le encanta el reggaetón de Bad Bunny. Mis hermanos, mis hermanas, damas, por favor, tengan conciencia. Hay dos cosas que son importantes en esta vida. La primera, para mí, yo creo que es la más importante todavía. La primera es llegar a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esa es la primera. Y la segunda, pues, cuando vayan a conocer al que va a ser el padre de sus hijos o su esposo, con quien van a pasar todo el resto que le queda de vida, juntos. Dos importantes momentos en su vida. Pero bueno. Este verbo aparece solamente aquí para el sustantivo relacionado. Pueden ver, por cierto, en 1 Timoteo 2:15 para corroborar. Además, quieren que asuman el papel divinamente ordenado de criar a esos hijos que gobiernen su hogar y administren su casa. Por cierto, este verbo tampoco aparece en otros lugares en el Nuevo Testamento. Cuando el texto menciona gobiernen su casa, ahí tenemos oikodespotein. La expresión gobierna en su casa viene de oikodespoteo, la cual va más allá de criar hijos para incluir todos los aspectos de la administración de la familia. El hombre provee los recursos mediante su trabajo y la mujer lo administra para el cuidado de su esposo y obviamente también para el cuidado de sus hijos. Óigalo bien. Así que Pablo se está refiriendo a ejercer la autoridad de gobierno en la casa. El éxito o la ruina de un hogar se debe en gran medida a la actuación de la mujer. Proverbios capítulo 31, versículo del 11 al 31. Al casarse otra vez y al reanudar su función en el hogar, no le daría al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Este enemigo no es específicamente Satanás. No le echen la culpa de todo a Satanás. Cuidado. Cuando uno peca, que dice el libro de Santiago, peca por su propia concupiscencia. No ande mirando donde no lo han llamado. No ande llamando personas, sobre todo personas del pasado, que ya no tienen nada que ver con su vida, pues porque le van a generar un malestar a su pareja actual. Por favor, tengan respeto por su matrimonio. Este enemigo no es específicamente Satanás, decía, sino que abarca todo lo que se oponga a la palabra de Dios. Cuando el texto menciona y no den lugar a las críticas del enemigo, noten que la palabra enemigo está en singular y puede referirse a Satanás, como también puede referirse a los vecinos paganos y anticristianos, como también puede referirse a los falsos maestros, como lo dice 2 Timoteo 3, versículos 6 al 7. Como puede referirse a los tres al mismo tiempo. Las viudas que habían vuelto a sostener relaciones sexuales abrieron una puerta tanto para el ataque sexual como para la crítica de toda la comunidad de creyentes y no creyentes. El término aforme, que traduce como ocasión, es de origen militar y se refiere a un punto de lanzamiento de un ataque o una base de operaciones o designada la punta de playa o base de ocupación. Romanos capítulo 7 lo corrobora, versículo del 8 al 11. El cuerpo físico no es malo, pero es el campo de batalla de la tentación. Así que Pablo está pensando en un adversario humano, sea judío o gentil. Tal persona estaría siempre dispuesta a mofarse y a injuriar, que iría no solo tras la reputación de la viuda,
sino que sería deshonrado el nombre de Dios. Recuerden, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, para corroborar. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Pablo no está haciendo una concesión, sino dando una orden. Los que argumentan contra las segundas nupcias no encontrarán apoyo en este pasaje. Es el plan de Dios para las mujeres jóvenes que perdieron a su marido que se vuelvan a casar. Esto las protege de tener una vida de soltería que es incompatible con sus fuertes deseos de casarse y sus anhelos de criar hijos. Esto también las protege de buscar consuelo en una relación inapropiada, que tristemente también se ve en este tiempo. Pero mucho más importante es que reconoce que el más alto llamado a una mujer es el hogar, algo totalmente opuesto a la ideología de género actual. Sostener que la Biblia permite el divorcio, pero no las segundas nupcias, genera algunas difíciles preguntas. ¿Qué harán esas mujeres si se les ha excluido de la función que Dios les dio como esposas y madres? Ciertamente todas ellas no tendrán el don de la soltería. Ojo al detalle. Versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Miren, posiblemente Timoteo había comentado a Pablo una situación determinada, como ejemplo, la de la viuda. Los falsos maestros se habían propuesto alcanzar a las viudas jóvenes como voceras sustitutas. El significado de esta expresión sería, es necesario que yo enfatice esto, a saber, que el adversario no debe tener ocasión alguna para injuriar, pero yo sé de casos concretos en que esto ha ocurrido. Tras la actividad de los falsos maestros estaba Satanás. Recuerden que a los falsos maestros los mueve Satanás. Usted, mi hermano querido, usted tiene que orar. ¿Qué? Por los falsos maestros. Por ellos ya no oren. Ellos ya están... Vea, ellos están... Bueno. Oren por los seguidores de todos estos falsos maestros. Oren por todas esas personas. Porque, oiga, ¿acaso Dios no tuvo misericordia con nosotros, los que estamos escuchando este mensaje? ¿Acaso Dios no tuvo misericordia cuando estábamos nosotros en medio de todas estas congregaciones donde habían falsos maestros? Yo fui un adventista del séptimo día. Dios en su misericordia decidió derramar su Santo Espíritu para sacarme de esa secta de los adventistas del séptimo día. De igual manera lo sacó a mi hermano Matías Almada. Mi hermano Matías estaba ahí con todos estos falsos predicadores de la pseudo prosperidad. Ven y pacta con la semilla y deposita y ya ustedes saben, yo deseo que tú seas prosperado, como que Jesús hubiera dicho eso. Eso lo dijo el anciano a Gallo, ya ustedes saben, ¿no? Pero bueno, pero lo hacen, no, es que Jesús dice que es que la Biblia lo dice, la Biblia también, en la Biblia también habló Satanás. Cuidado, está registrado las palabras, ya, pues si es que tú eres el Cristo, lánzate, pues aquí es el pináculo para que, o sea, debemos estudiar a conciencia, mis hermanos queridos. Entonces, Dios tuvo misericordia del hermano Matías y lo sacó de esa secta, porque es una secta, todos estos que promueven la supuesta prosperidad, supuestas sanaciones, supuestos milagros, salgan corriendo de ahí. Si Dios los ha sacado de todas estas sectas, vea, dele las gracias a Dios, porque pudo haber sido peor. Hay gente que se ha quedado sin hogar. Hay gente que se ha quedado hasta sin su matrimonio destruido. Porque no, es que allá, y que la prosperidad, y que esto, que el otro. Y lo dejaron por allá a la esposa que todavía sigue con todos estos locos de la pseudo prosperidad. Pero Dios en su misericordia lo sacó a usted. Pero ya el matrimonio está destruido. Bueno, mi hermano querido, ese matrimonio triste. Vea, Dios no quiere que nadie se divorcie. Pero tristemente, pues nosotros, pues queremos a veces hacer toda ecuación sacándolo a Dios de en medio. Y eso es triste, por cierto. Quiero mandar un saludo al hermano Julián, allá en Radio Salvación, allá en Argentina. Levante la mano para que lo vea, mi hermano querido. Usted quiere escuchar palabra, pero la sana doctrina.
Ahí no va a escuchar nada de que venga y pacte con la semilla, no, nada de esas cosas. Usted va a escuchar palabra de Dios. Y ya próximamente Radio Salvación, segunda temporada. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. No quiere decir que se hayan separado de la fe o que hayan desertado del evangelio, sino más bien que han cedido a insinuaciones satánicas que les habría tentado, como hizo con Eva, desviándola del camino recto de Dios para seguir en un extravío de pecado. Por cierto, mi hermano Julián, estamos viendo el versículo 15 de Primera de Timoteo capítulo 5. Bueno, al abandonar su verdadero llamado de tener hijos y a administrar el hogar, se habían dado a diferentes pecados. Según de Timoteo 3:6 lo corrobora. Ellas estaban siguiendo a los falsos maestros e incluso ayudando a esparcir las falsas doctrinas. Cuidado, si a mi hermano Julián, por ejemplo, van y le dicen, hermano Julián, asóciate con nosotros, con este ministerio, y que dice cuánto, y que dice, cuidado. Gracias a Dios, el Espíritu Santo lo está cuidando, lo está guardando al hermano Julián de no caer en todos estos ministerios de Satanás que circulan a este tiempo. Gracias a Dios. Algunas se habrían casado con incrédulos, trayendo de esta manera vergüenza a la iglesia. Ya no están sirviendo a Cristo, sino ¿a quién? Pues por método de descarte, sirviendo a Satanás. Por eso la orden de nuestro hermano Pablo de que las viudas jóvenes se vuelvan a casar era aún más urgente. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada con V, ojo, grabada con V, no con B, con V, y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahí tenemos el condicional sí. Miren, esa es una oración condicional de primera clase. Pablo desea que las familias cristianas cumplan con sus obligaciones. De allí que utilice un imperativo presente activo. También quiere proveer para quienes no la tienen. Cuando el texto menciona si alguna mujer creyente, miren, la New American Standard Bible, por cierto, en el original griego es eitis pisti echei chiras. La New American Standard Bible dice si alguna mujer creyente. La New King James Version dice si cualquier hombre o mujer creyente. La New Revised Standard Version dice si cualquier mujer creyente. Otras versiones de la Biblia dice si cualquier mujer cristiana, o también dice si una mujer creyente. Aquí hay una variante textual, aunque el texto griego dice alguna. Miren, piste. Que eso ahí refiere a una mujer creyente acorde a los manuscritos Alif, A, C, F, G y P. También tenemos pistos, que refiere a hombre creyente en algunos manuscritos latinos antiguos, la Vulgata y el texto griego usado por Agustín de Hipona. También tenemos pistos episte, hombre y mujer creyentes, como vemos en el manuscrito D, y muchos minúsculos. También tenemos pistos, mujer creyente en algunos manuscritos latinos antiguos y en la Vulgata latina. Cuando no hay hombres disponibles, alguna creyente debe cuidar de sus viudas. Ella no debe pasar por alto sus necesidades, sino que debe mantenerlas si puede. Los hijos, óigalo bien, y los nietos de una viuda tienen la principal responsabilidad de su cuidado. Luego vienen sus familiares hombres y después sus familiares mujeres. Solo cuando no hay esas personas para ayudar es que recae la tarea en la iglesia. Es muy importante notar la forma femenina de la oración, pues el apóstol Pablo habla aquí a las mujeres fieles. Es probable que, puesto que antes habló de la responsabilidad de la mujer en la administración del hogar, sean estas las que, administrando correctamente, pueden ayudar en el sostenimiento de la familiar viuda, madre o abuela. Cuando el texto menciona y no sea grabada la iglesia a fin de que ayude a los que realmente son viudas, miren, una mujer pudiente que tiene casa, una casa espaciosa y tiene una sierva, una amiga, una pariente que queda viuda, quizás pueda proporcionarle un hogar a esa viuda o aún a más de una viuda. Esta puede ayudar económicamente a la viuda proporcionándole incluso trabajo.
Entonces que cumpla su deber cristiano para que Dios sea glorificado, para que esta dama caritativa pueda experimentar en su corazón la paz que viene de la aprobación divina de las obras bien hechas y para que la persona necesitada tenga socorro. Pero recuerden, mis hermanos queridos, que las viudas necesitadas, antes que nada, son responsabilidad de quienes son sus familiares más cercanos. Por ejemplo, hijos, nietos, mujeres con medios que tienen una relación cercana, por lo cual que cumplan con su deber. La iglesia no debe ser cargada con responsabilidades de sus miembros. Entre los creyentes, aunque indudablemente había gente adinerada, no eran muchos los que podían disponer de recursos. El apóstol dice a los corintios, que no eran muchos ricos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 26, para corroborar. Esto no solamente es lo normalmente correcto, sino también moralmente. También una consideración eminentemente práctica, pues la iglesia ya tiene demasiado entre manos. Versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí tenemos la frase los buenos ancianos o los ancianos que gobiernan bien, como usted lo quiera llamar, da lo mismo. En el original griego es oikalos proestotes presbíteroi. El término anciano o presbíteros era una designación veterotestamentaria para el liderazgo, mientras el vocablo de episcopos, que significa supervisor, era una designación griega para el liderazgo. Ambos términos son sinónimos en el Nuevo Testamento y lo vemos en Hechos 20:17 y en 1 de Pedro 5, versículo del 1 al 2. Donde el término anciano se usa para pastores, al igual que en Tito capítulo 1, versículo del 5 al 7, que utiliza anciano y supervisor para dicho liderazgo. Puesto que son hombres, también necesitan ser exhortados y corregidos si fuese necesario. Por el hecho de ser ancianos, no están exentos de ser pastoreados. Hechos capítulo 20, versículo 28 para corroborar. El Nuevo Testamento no debe usarse para establecer una política divina para la iglesia. Más bien, narra el desarrollo de las tres formas. Primero, episcopal. Ejemplo, claro, tenemos a Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, como líder de autoridad. Como segundo punto, tenemos presbiteriano, es decir, un grupo de ancianos que inspeccionan todo. También tenemos el congregacional, o sea, el voto de la congregación. La forma plural aquí, y en Hechos capítulo 20, versículo 17. Y en Tito 1:5, posiblemente se relacione con las iglesias locales. Miren, oficios propios, sino hasta el siglo III, para ponerlos en contexto. No había un hogar lo suficientemente grande como para acomodar a todos los creyentes. Por tanto, los distintos hogares cristianos a lo largo de grandes ciudades tuvieron que abrir sus puertas para que se reuniese la comunidad cristiana en sus reuniones regulares. Este método también protegió a la iglesia de que arrestasen a sus miembros a un mismo tiempo. No se sabe exactamente cómo se organizaba el liderazgo cristiano de las distintas iglesias en una ciudad, ya que al crecer la congregación era necesaria la organización. Dicha estructura no era tan importante como la piedad de los líderes. El apóstol dice que gobiernen bien o lideren bien. Esto no significa que ejerzan dominio sobre la iglesia, sino que la sirvan con dedicación y constancia. Recuerde que el pastor no es dueño de las almas. El dueño de las almas, específicamente los cristianos, es el Señor. Es Cristo Jesús. Por eso tenga cuidado cuando vaya a exhortar a un hermano, pero más tenga cuidado cuando vaya a exhortar a un anciano de la iglesia, de la congregación. Por eso es que ahí viene el tema de los dos testigos, ya usted sabe, ¿no? Incluso hasta en Apocalipsis vemos los dos testigos.
Que eso es un hebraísmo, mi hermano querido. Bueno, cuando el texto menciona son dignos de doble honor, y por cierto, vuelvo y repito, ningún anciano es autoridad en la iglesia, simplemente ejercen autoridad al conducir a los creyentes conforme a lo que Dios establece en su palabra y ha determinado para la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El hermano David Silva? No. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El diácono? No. La sola escritura. Ojo al detalle. Cuando el texto menciona son dignos de doble honor, claro, no estoy diciendo que hay que faltarle el respeto al anciano, al presbítero, al episcopo, cuidado, no estoy diciendo eso, ¿no? No me vaya a malinterpretar. Bueno, cuando el texto menciona son dignos de doble honor, ahí tenemos en el original griego diplis timis asiostosan. Este es un imperativo presente pasivo que puede referirse al salario o a la estima, pero el contexto del versículo 18 sugiere a salario. Gálatas 6:6 lo corrobora y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Así que este versículo muestra que la referencia no apunta solamente al buen gobierno de los ancianos, sino especialmente al ejercicio de un cuidado fraternal sincero por las almas. La honra debida a las viudas sugiere el honor debido a los ancianos. Además, así como la palabra viuda fue usada primero en un sentido general, como está en el versículo 3, pero después en el versículo 9, en el sentido de las que habían sido puestas en la lista y ejecutaban ciertas funciones en la iglesia. Así la palabra presbítero aparece primero en el sentido general del viejo versículo, capítulo 5, por cierto, versículo 1, pero ahora aparece como sinónimo de obispo o supervisor, señalando esta última designación, el carácter de la obra del hombre, y la primera, la edad y la dignidad que le corresponde por su edad y oficio. Así que este versículo supone que tales ancianos son competentes. La palabra tiene, que significa honor, que por lo general se refiere a respeto o consideración, como en el capítulo 6, versículo 1. Pero también puede referirse a apoyo económico, donde se traduce precio. Y, por cierto, en el de la Septuaginta, habla de dar una ofrenda a Dios. Proverbios 3:9 lo corrobora, Mateo 27:6, Hechos 4:34 y 1 Corintios 6:20. El empleo de este término es, por cierto, parecido al de la palabra honorario, que se refiere al dinero dado a alguien para honrarlo. Estos líderes que se afanan por la congregación, que cumplen fielmente con el ministerio, tienen derecho a la subsistencia sin restricciones, o sea, liberalmente. Sin embargo, una vez más, hay otros que entienden que el doble honor debe referirse a que son dignos de doble respeto. El salario para los ancianos, los sobreveedores, los pastores está establecido en el Nuevo Testamento para el sostenimiento de quienes dedican su vida al ministerio en la congregación. Los ancianos que son dignos de doble honor gobiernen bien. El término proistemi, le repito, proistemi, que traduce por gobiernan, significa estar de primero. Los ancianos son los primeros desde el punto de vista del liderazgo. Ellos tienen la dirección de la iglesia y deben cuidar de ella. Donde corroboramos capítulo 3, versículo 5 de este libro que estamos leyendo, capítulo 3, versículo 1 y 1 de Pedro 5:2. De esta forma, la propuesta, el que anhela cuidar a los demás, queda justificada por lo que dice el Señor Jesús. Sabéis que los que suponen gobernará las naciones, enseñarán de ellas y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10 lo corrobora, versículo 42 al 45. Como son los que dirigen, tienen una gran responsabilidad. Primera de Tesalonicenses 5:12 y Hebreos 13:17. Cuando este privilegiado se realiza con excelencia, por cierto, deben ser compensados en la debida forma.
Sin embargo, el énfasis de Pablo no está en el verbo, sino en el adverbio que significa bien, o sea, kalos, que significa bien, que pudiera traducirse como con excelencia. Noten que aquí a Timoteo se le ordena literalmente que se preocupe de ver que los ancianos que gobiernen excelentemente sean honrados en la congregación. Cuando el texto menciona especialmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, miren, es la frase malista oi copiontes en logo kai didascalia con K. Los ancianos siempre se mencionan en plural en el Nuevo Testamento, lo que parecería implicar que habían varias iglesias caseras en ciudades grandes como Éfeso. Hechos lo corrobora, capítulo 20, versículo 17 al 19. El apóstol Pablo describe además a tales hombres como mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El adverbio malista, que significa mayormente, significa principalmente o particularmente, y establece una distinción entre los distintos ancianos en la congregación. Todos gobiernan, todos lideran, pero algunos además se dedican especialmente a predicar y enseñar. Además del oficio de anciano está presente el don de maestro, como lo dice Efesios 4:11. Pero este adverbio hace suponer que algunos ancianos no trabajaban tan duro en el predicar y enseñar como otros. Su función pudiera ser menos destacada en esos aspectos. El término trabajan viene de copiao con K, copiao, que significa trabajar hasta el punto de la fatiga o el agotamiento. No pone énfasis en la cantidad de trabajo, sino más bien en el esfuerzo. La recompensa de un hombre por parte de Dios es proporcional a la excelencia de su ministerio y del esfuerzo que pone en él. Los líderes deben enfocarse en sus dones y permitir a otros cristianos llenar vacíos con los suyos. Algunos creyentes han sido grandemente bendecidos con dones para el liderazgo y frecuentemente en varios aspectos. Quienes funcionan en distintas áreas deben ser promovidos por su esfuerzo y estimulados por la iglesia en aquellas áreas de poco desarrollo. Este doble honor no debe ser interpretado como si quedara excluida toda idea de remuneración y como si en conexión con el versículo 18 el pensamiento diera a entender sencillamente esto. Los ancianos que gobiernan en forma excelente deberían recibir lo que es justo, a saber, doble honor, así como el buey que trilla recibe lo que le corresponde, esto es, manojo de espigas, y como el obrero recibe lo que es debido, esto es, su salario. Pero recuerden que Pablo, como era su costumbre, no se refiere directamente al dinero. Amigos de la pseudo prosperidad, Pablo no se refiere directamente al dinero. Segunda de Corintios capítulo 8 lo corrobora, versículo del 6 al 7, Segunda de Corintios 9:1, Gálatas 6:6 y Filemón 4:18 para corroborar. El apóstol prefiere tratar con la actitud del corazón que resultará en remuneración. Los que honran a los ancianos no darán de mala gana para pagar su sustento. Todos los ancianos tienen derecho al apoyo económico y al respeto. Aunque Pablo decidió sustentarse a sí mismo en sus esfuerzos evangelísticos en las ciudades paganas, los que no lo hacen no son de ninguna manera inferiores y deben ser sustentados por la iglesia. El anciano merece ser honrado, particularmente si su labor se destaca por su calidad. Este doble honor es debido especialmente porque trabajan en la predicación y la enseñanza. Último versículo de esta noche, versículo 18, y dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Cuando el texto menciona, pues la escritura dice, o sea, legei gar y grafi. Es una cita de Deuteronomio 25:4.
y de 1 Corintios 9, versículos 6 y 7. Lo que implica que el Antiguo Testamento se cita al mismo nivel que el Nuevo, lo cual aparece codificado en el obrero es digno de su salario, como dice Lucas 16, 7. Esta imagen es el de una era, un terreno circular expuesto al viento. A veces era una roca lisa en la cumbre de una colina. Las gavillas con el grano han sido desatadas y yacen en el piso, arregladas en círculos. Se hacía caminar a los bueyes sobre las espigas para que por el impacto de las pezuñas el grano maduro caiga de las espigas. Oseas 10:11 lo corrobora y Miqueas 4:13. ¿Ven por qué es importante leer de manera sistémica las escrituras? Los libros de las escrituras, para poder entender, porque uno va a decir, oye, no darás que el buey que triga, ¿no? Y no sabe ni lo que hablan, ni el significado. O con el mismo propósito se puede uncir a los bueyes a una rastra sobre la cual se sienta o se para el conductor mientras guía a los bueyes para que den repetidos giros, como lo dice Jueces 8:7, Isaías 28:27 y también Isaías 41:15. Esta rastra es una especie de trineo formado por dos tablas pesadas atadas una al lado de la otra y curvadas hacia arriba en la parte delantera. Se le ponían debajo agudas piedras para soltar los granos de trigo. Cuando el texto menciona no pondrás bozal al buey que trilla, miren, es la frase bon alonta oi fimoseis. La ley del Antiguo Testamento estipulaba que los bueyes que trillaban el grano tenían derecho a comer de él. No debían ser amordazados para evitar que lo hicieran. Dios estableció que los animales que trabajan para proporcionar alimento físico para otros deben ser alimentados. Los paganos a veces embozaban los bueyes cuando trillaban, pero el Señor había prohibido claramente a Israel que hiciera esto. El propósito de esta orden era que los hombres pudieran ver la bondad de Dios, particularmente que pudieran discernir este principio básico. ¿Cuál, mi hermano David? Que a todo obrero Dios ha dado el derecho de participar de los frutos de su trabajo. En el caso presente, esto significaría que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, como dice 1 Corintios 9:14. Por ejemplo, si el hermano Julián está haciendo su exposición bíblica en su congregación y viene alguien por ahí y dice, oye, la verdad que he sido confrontado con ese mensaje que el hermano Julián Bruno ha hecho. Y está asistiendo. Y esta persona que está asistiendo a la congregación del hermano Julián, él ve que faltan ahí un par de sillas y de repente, es más, ni siquiera le dice que va a traer 2 sillas, sino que se las trae. Y dice, he traído estas 2 sillas para ayudar a la obra del Señor. Y adicionalmente, yo me percaté que está haciendo mucho frío en este tiempo. Y yo quiero, por favor, acépteme esta ofrenda. Y le da ahí un valor que ha separado el otro hermano. Yo quiero, por favor, para los hermanos, manéjelo usted. Esta ofrenda, manéjelo usted o manéjelo con el cuerpo presbítero. Manéjelo para que pueda esta ofrenda ser desglosada para que se compre unos abrigos porque está haciendo demasiado frío en esta temporada. Pero también usted, mi hermano Julián, pastor, usted también tome de ahí y cómprese también su abrigo porque está haciendo mucho frío. Oiga, si ese es el deseo que Dios puso en el corazón de este cristiano, ¿quiénes somos nosotros para hacer uso y abuso de ese dinero para echármelo yo solo? Que es lo que tristemente hacen todos estos pseudo pastores. Me lo echo yo solo y me lo gasto en vanidades de la vida, para no ser tan descriptivo. Terrible, mis hermanos queridos, y eso pasa. Pero si está predicando la palabra, yo no estoy diciendo que el evangelio se vende. El evangelio no se vende, mi hermano querido, ni se cobra. Pero si está predicando la sana doctrina y Dios en medio de esto le pone ese sentimiento
a un cristiano que está ahí asistiendo y dice, yo le quiero traer 2 sillas, tome, aquí está. Oiga, van a venir unos gringos, 5, pues yo tengo un amigo que es traductor y le ofrece, tome, ahí está el traductor. Usted predica en español, ahí está el traductor y aquí le traigo unas Biblias en inglés. Y de una vez van llegando visitantes, invitados que escuchan el mismo mensaje en español, pero también en inglés. ¿Quiénes somos nosotros para entorpecer la obra del Señor? Otra cosa es que el hermano Julián, pues por ahí, mi hermano, ya acabamos de hablar del tema de los chismes, acabamos de hablar de las calumnias, acabamos de hablar de eso. Otra cosa es que haya malos elementos. Ahí dice, no, que ¿para qué le vas a dar? Ya, que se alimente solo. Oiga, no puede pensar así. Un cristiano no piensa así. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Noten la afirmación de Pablo sobre el concepto de liderazgo asalariado. 1. Es una herencia judía, ya que por lo general no se aceptaba dinero de aquellos a quienes se enseñaban, aunque Filipo y Tesalónica fueron las excepciones. 2. Este mismo asunto fue utilizado por los falsos profetas para atacar al apóstol Pablo. 2 Corintios 11 lo corrobora, versículos 7 al 9 y también versículos del 12 al 13. Como tercer punto, probablemente exista alguna conexión con esta breve afirmación y con las enseñanzas de los falsos maestros, pero no se afirma exactamente lo que sea. Este mandamiento no tiene que ver tanto con el cuidado de los bueyes, sino que es, conforme a la interpretación inspirada del apóstol, un ejemplo para que se cuide de proveer lo necesario para los que trabajan en la obra del Señor. Cuando el texto menciona y digno de su salario es el obrero, esta frase se encuentra en esta forma precisa en Lucas 10:7. Por cierto, en Mateo 10:10 el dicho ocurre de una forma ligeramente diferente. El obrero es digno de su alimento. Pablo y Lucas eran amigos y con frecuencia andaban juntos, y no es imposible que el evangelio de Lucas ya hubiese estado terminado. De aquí que si esto es así, el apóstol estuviera en condiciones de citarlo. En el Nuevo Testamento la palabra timi, que significa jornal, paga o salario, más bien tiene el sentido de precio, como lo corroboramos en Mateo 27:6, Hechos 5:2, Hechos 7:16, 1 Corintios 6:20. Tenemos el plural también en Hechos 4:34, 19:19, y también tenemos estima u honor, como lo corroboramos en Romanos 12:10, Romanos 13:7 y 1 Corintios 12:23, entre otros textos. En el griego clásico la palabra tiene una variedad de significados: valor, precio, compensación, satisfacción, recompensa, multa, honra, dignidad, señorío, oficio, premio, presente, ofrenda, estima y honor, dependiendo de cuál sea el contexto, ¿no? Hay palabras que son ambiguas. Bueno, no cabe duda del que sirve plenamente debe hacerlo confiando en el cuidado y provisión del Señor. Sin embargo, mis hermanos queridos, no hay razón para entender que Cristo prohíbe la prohibición de recursos para lo que sirven. Cuidado. La verdadera madurez espiritual en el campo del servicio se expresa en las palabras del apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, como dice Filipenses 4, versículos 11 al 13. El Señor enseña que los que le sirven todo el tiempo tienen derecho a esperar que aquellos a quienes sirven les provean de lo necesario para su sustento. Los ministros de Dios son obreros, trabajadores, y quienes cumplen fielmente con su tarea son dignos de sustento. Ojo al detalle, el obrero es digno de su salario, por lo que el apóstol manifiesta la obligación de la iglesia para con ellos. Porque están dedicados al ministerio en la iglesia, deben recibir también un salario por esto. 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 14. A algunos les gustaría que la excepción que el apóstol hacía con el mismo de no recibir retribución para no generar tensiones con los que le acusaban de fundar iglesias para vivir a costa de ellas, que tristemente muchos fundan iglesias hasta virtuales,
pero para lucrarse del evangelio. Fuese la forma habitual de los pastores, esto es, que sirviesen sin recibir salario alguno. Sin embargo, esto se contradice con la simple lectura de este pasaje. Mis hermanos, hasta aquí la exposición, pero vamos a las preguntas y respuestas. Pero primero, permítame tomar un poquito de agua, mi hermano querido. Mi hermano Julián, qué gusto verlo, por cierto. ¿Puede habilitar su micrófono? Cuéntenos cómo está la obra del Señor por ese lado de allá en Argentina. Cuéntenos, bienvenido. Y aprovecho para saludarlo. Buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto poder participar, así fuera un rato más tarde, porque estábamos compartiendo con otros hermanos y bueno, estaba ahí, como dice acá, o estoy en un lado o estoy en el otro, y quería estar en los dos lugares a la vez, así que bueno, gracias a Dios, como Él permite, compartiendo la palabra, y si ahora Él nos deja, el día martes volvemos 20 horas Argentina a hacer el programa Los cielos cuentan tu gloria ahí por Radio Salvación, ¿sí? Lo cual conocemos y entendemos que es, como dice usted, por pura gracia y misericordia del Señor, ¿sí? Y haciendo referencia a lo que decía hace un rato en cuanto a la honra, ¿no? Gracias a Dios Él nos provee, tenemos el espacio, tenemos los bancos, tenemos el internet, la computadora, todo para que trabajar de esa manera, ¿sí? Que si alguien tuviera la intención o la intencionalidad de bendecir, se tiene que utilizar para lo que usted dijo, para ayudar a los necesitados y primeramente también, por supuesto, para la predicación del Evangelio, ¿sí? Porque gracias a Él que no nos falta nada. Si bien ahí el hermano sabe que estuvimos pasando por una situación de zozobra en cuanto a la vivienda, pero no nos deja faltar nada porque quien habla acá tiene un trabajo secular y Dios me ha permitido dividir mi tiempo para hacer una cosa y la otra. Así que así estamos acá por Argentina. ¿Sí? Maravilloso. Para los hermanos que están escuchando esta transmisión y se encuentran cerca de Altagracia, ahí en Argentina, vea, ya saben, ahí tienen ahí una iglesia, una congregación, bueno, una congregación, porque la iglesia es la composición de todos los cristianos a lo largo de la historia. Así que gracias, claro, hermano, qué bueno volverlo a ver, mi hermano querido, abrazo grande a la distancia, saludos a doña Nieves, su esposa. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas, pues las damas primero. ¿Qué le parece a mi hermana Rubí? ¿A quién hay que poner en la lista de viudas para que la iglesia les apoye? Cuéntenos y bienvenida. Bueno, pues como dice el texto bíblico, Pablo da una instrucción muy precisa al hermano Timoteo. Le dice que debe poner en esa lista a las hermanas que sean viudas mayores de 60 años, que no tengan un sustento, que no tengan un familiar, que no tengan una hija, que no tengan nadie que pueda ver por ellas. Que esas personas, a esas viudas que están en el desamparo completo, a esas son a las que debe de poner. No a las más jóvenes, y como usted, porque bueno, pues igual al ratito ya se casaron, ya tienen familia, ya, pues obviamente ya no son viudas, ¿verdad? Ya son madres de familia. Y con respecto al resto de las viudas, pues puede ser que haya viudas, que hubiese viudas en ese momento con recursos suficientes para mantenerse a sí mismas o con familia que les dé un soporte y un sustento. Entonces, se refiere exclusivamente a las viudas que efectivamente están completamente solas. Maravilloso. Y sí, era en la cultura judía, era una responsabilidad moral eso. Indistintamente si era creyente o no creyente, era una responsabilidad de Dios. Indistintamente si fuera creyente o no creyente, porque no todos eran creyentes. Acuérdense, todos salieron de la tierra de Egipto, todos sabemos eso. Pero no todos entraron a Canaán. Ya, eso ya lo hemos visto aquí, ya sabemos por qué. Bueno, pero era una responsabilidad moral de ellos. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado? Él dijo, mujer, he ahí tu hijo, y mira, y he ahí tu madre.
No es que dice, "Ay, la Virgen María y ya, y ella es la mediadora". Cuidado, o sea, porque tristemente en esta denominación católica, apostólica, romana, etcétera, 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 creen que ese es el contexto de eso, y eso no es correcto. El verdadero contexto es la responsabilidad moral que tenían los judíos, indistintamente si era creyente o no creyente. Y es más, la misma escritura menciona que desde ese momento la recibió en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias mi hermana querida. ¿Qué le parece mi hermano Víctor Macei? ¿Por qué no se considera poner en la lista a las viudas más jóvenes? Porque se iban de rumba, se gastaban el dinero. ¿Cómo es la cosa ahí? Cuéntenme. Se iban de rumba, mi hermano. Se iban de rumba. Yo creo que va a decir dos cosas y tal vez la tercera o la cuarta, más bien una pregunta. La posibilidad de volver a casarse. O sea, si en el contexto social de esa época, acuérdense que también la gente, no había planes de retiro, no había pensiones, etcétera, ¿sí? El tema financiero era mucho más primitivo. Entonces, si Pablo veía que una persona, una mujer joven que había enviudado porque su esposo fue a la guerra, porque en ese entonces la expectativa de vida era más baja, enviudaba y tenía la posibilidad de rehacer su vida, eso era una prioridad para esa persona. Porque inclusive si llegaba a quedar incluida dentro de los planes de sustento de la comunidad, pues el hecho de que estuviera joven la llevaría a romper con ese voto pacto, con esa especie de voto. Sí, compromiso, porque eso en realidad es lo que significa esa palabra, ese compromiso que no estaba bien visto en esa época, sí, porque ahora uno hace compromisos y eso, y si no conviene, es como es más laxa la cosa hoy, ¿sí? Cambiamos de profesión, cambiamos de compromiso, como quien cambia de ropa. En ese entonces no. Entonces era una de las razones. El testimonio era muy importante, entonces el hecho de que una mujer viuda llena de energía, llena de vida, pudiera caer en ociosidad porque recibía un sustento. El tema de los chismes que conversamos. Y en conductas impropias porque eran mujeres jóvenes, todavía bonitas, todavía atractivas, yendo a visitar a fulano de tal. Eso no quedaba, no era apropiado. Entonces, y otra causa, como dice nuestra hermana Ruby, si tenía familiares o modo económico, pues tampoco debía quedar incluida. Entonces, yo tengo esa pregunta también, mis hermanos. Si en ese entonces se reconoce que en los templos paganos parte de las funciones de cómo atraer a los fieles era usar mujeres y las sacerdotisas y con funciones sexuales. Entonces, en ese entonces, ver a las mujeres jóvenes, digamos, que cumplían esa función. Y para mí, conceptúo, eso también podría ser un riesgo. No, yo no lo había visto y pues se los consulto a ustedes. Por eso, el Espíritu Santo preparó a Pablo justamente ¿para qué? También para evitar ese tipo de situaciones. Porque era un riesgo. Y acabamos de mencionar, no sé si en el versículo 5, versículo 11 o 12, acabamos de mencionar que era una posible tendencia. O sea, a ver, yo estoy joven todavía, pero todavía no quiero un esposo y todavía quiero, y se va por acá y para evitar justamente ese tipo o que caiga en ese tipo de situaciones que definitivamente no iban a agradar a Dios, pues Pablo le está diciendo, oye, si usted está joven todavía, cásese, a menos que tenga el don de, usted sabe, ¿no? A menos que usted pueda mantenerse soltero y todo eso, pero si no, cásese, porque los falsos maestros, los paganos, también estaban al acecho, y pues, y mejor dicho, hasta el día de hoy, falsos maestros están al acecho de las jovencitas o de las viudas jóvenes. Es que como ya no está el esposo, pues, ay, pero es que mira, no te preocupes, yo te vengo a consolar, y vienen ahí los abrazos. Cuidado,
Cuidado, pero bueno. Se entendió entonces el estudio del día de hoy. Damos gracias al Señor. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión si el Señor lo pide. Pero vamos a despedirnos, pues vamos a agradecer al Dios de la gloria. ¿Qué les parece? Ahí donde ustedes están. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, sea predicado tu palabra. Gracias por este estudio. Gracias por ayudarnos a entender el contexto de lo que sucedió en aquel tiempo y por qué tu Santo Espíritu utilizó a nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo para que haga esa exhortación o sugerencia, más bien como que casi imponiendo. O sea, oye, si usted está joven, cásese. Sabemos el acecho que tenían en aquel tiempo estas viudas jóvenes. Y hasta el día de hoy, qué maravilloso ver que detrás de cada palabra, cada mandamiento, cada exhortación que está plasmado en los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras, hay sabiduría divina. Gracias, Padre Celestial, por eso. Gracias por ayudarnos a entrar en contexto. Ayúdanos a que este mensaje no solamente quede como una historia narrada así, que se la lleva el viento, sino que podamos atesorarla, podamos discernirla y podamos hacer un buen uso en nuestra vida y podamos sobre todo compartir a todas las demás personas, hermanos, amigos, familiares, y si es posible hasta desconocidos. Te suplicamos, ayúdanos, quédate con nosotros, ayúdanos a tener un sueño placentero para mañana, levantarnos con energías para poder hacer todos nuestros quehaceres en el hogar. Te suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos, óigalo bien, si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones. Ones.